La materia bibliología o teología bíblica, también llamada, se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman la Sagrada Escritura, en la cual los cristianos basan sus creencias y forma de vida. La Biblia es el manual que nos enseña a cómo caminar en nuestra vida produciendo frutos espirituales, también de cómo ser sal y luz dentro de la sociedad. En ella no se encuentran errores. Sus autores fueron hombres inspirados por Dios que escribieron para dejar un mensaje central para la humanidad entera: salvación para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Por esto podemos decir que es veraz y a la vez unificada de principio al final. Todos los libros de la Biblia contienen un equilibrio único que se centra en hacer que la humanidad se arrepientan de sus pecados y tengan un encuentro personal con el Señor Jesús, quien transforma las vidas. Por esto es importante estudiar la palabra de Dios con un espíritu predispuesto a entender los que Dios desea hablarnos y hacernos entender. La Biblia está compuesta por 66 libros, y estos a su vez se dividen en 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con los israelitas, comprende todas sus leyes y está basado en el pacto que realizó con Abraham. Si consideramos las divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era el libro de Dios para los judíos. Ellos creían que contenía la ley y la voluntad de Dios y que un día vendría el Mesías que los liberaría de la opresión extranjera, tal y como lo vemos en Lucas cuando nos habla de la esperanza del anciano Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas capítulo 2 verso 25. La último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Después de él Dios guardó silencio y la nación atravesó por un periodo no menor a 400 años donde históricamente ocurrieron varios acontecimientos como el surgimiento del Imperio Greco-Macedonio impulsado, principalmente por Alejandro Magno. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, conocida como la versión Septuaginta, la poderosa influencia de la cultura griega en todas las naciones. El surgimiento de las sinagogas y las sectas de los fariseos y saduceos, hasta llegar a la conquista del Imperio Romano sobre todo el mundo, incluyendo Judea. Es al final de este periodo que surge Juan el Bautista, y con él se da inicio a lo que sería el canon del Nuevo Testamento, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es en este periodo que se desarrollan los eventos del Nuevo Testamento, el cual es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento tal y como lo expresa el autor de la carta a los Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. A partir de aquí, el plan de salvación de Dios se da a conocer a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles a través de la persona de Jesucristo en 27 libros. Existen diferentes Biblias. La Biblia judía, también llamada la Biblia hebrea o Tanaj, es otro término para lo que los cristianos llaman la porción de la Biblia del Antiguo Testamento. Para ser más específicos, una versión inglesa de 1917 del Antiguo Testamento se llamó la Biblia judía y fue elaborada por la Sociedad de Publicaciones Judías de América. Una característica distintiva de la Biblia judía es que divide el Antiguo Testamento en sus secciones hebreas tradicionales. Las 4 secciones incluyen el Jumás, los 5 libros de Moisés, el Neviim, los profetas, el Treizar, los profetas menores, y el Ketubim, los escritos. La Biblia ortodoxa contiene 73 libros ya que en el Antiguo Testamento contienen los libros apócrifos. La es una colección de 66 libros divididos 2 secciones o bloques. Antiguo Testamento escrito entre el 1445 a.C. hasta el 1440 a.C. Se divide en 5 sesiones. 1. El Pentateuco. En griego Pentateuco es una palabra compuesta donde pente significa 5 y teuco significa rollo o libro. Pentateuco significa 5 libros. Esta división incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También el Pentateuco es conocido como los libros de la ley o la ley de Moisés. Estos 5 libros son el fundamento de la fe hebrea.
2. Libros históricos. Presentan el relato del desarrollo y decadencia espiritual de la nación de Israel. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Esdras, Nehemías y Ester. 3. Libros poéticos. Estos libros hacen una presentación del culto al Señor y la fe personal. En esta sección se incluyen los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 4. Libros proféticos. En estos el Señor revela sus bendiciones, juicios y promesas. Esta sección se divide a su vez en profetas mayores, donde se incluye a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento se divide en 1. Los Evangelios. Comprende a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos presenta una faceta diferente del Mesías, nuestro Señor Jesús. 2. Libros históricos. Únicamente comprende al libro de Hechos de los Apóstoles, el cual es una descripción del surgimiento y vida de los primeros cristianos y los viajes misioneros de Pablo. 3. Cartas paulinas. Estas son cartas que Pablo dirigió a iglesias o personas específicas y son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 4. Cartas universales. Son llamadas universales porque no fueron escritas a una persona o iglesia específica, y estas son Hebreos, Santiago, Primera, Segunda y Tercera de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. 5. Libros proféticos. Únicamente se incluye en esta sección el libro de Apocalipsis. Hay que hacer mencionar especial a los libros apócrifos. El término apócrifo significa escondido, y es utilizado para designar a los libros que no han sido considerados canónicos por los judíos y los protestantes por contener errores o herejías, o simplemente porque su calidad literaria no llega a la altura de los inspirados. Estos últimos hacen referencia a ellos como deuterocanónicos, que literalmente significan segundos canónicos. En otras ocasiones oímos hablar de libros pseudoepígrafos, para hacer referencia a aquellos que fueron escritos por otra persona que no es el aparente autor. No se incorporan dentro de la Biblia porque contienen inexactitudes históricas y anacronismos históricos y geográficos. Enseñan prácticas que están en desacuerdo con la Biblia. Su calidad literaria es inferior al no guardar una armonía con los escritos inspirados y carecer del poder profético y autoritativo. La palabra revelación es de origen latino, que significa develar, y a su vez proviene del griego apocalipsis, que significa descubrir o revelar, es decir, retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. La revelación significa la proclamación de la misma palabra de Dios, la cual se encuentra registrada en el canon bíblico. Esta revelación involucra todo lo concerniente a lo que Dios ha querido mostrarnos respecto a su misma persona y obras. Respecto a esto, la doctrina de la revelación, en la teología cristiana, es que Dios se ha dado a conocer al hombre así como las verdades pertinentes a sí mismo. Si consideramos esta definición,